Bueno, muchísimas gracias. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo experiencias y sobre todo pensamientos con vosotros, que me encantará al final de la charla poder tener vuestras preguntas o opiniones también. Bueno, primero de todo, como muchos de vosotros supongo, tengo varias vidas. La que dedico más tiempo es trabajando en el BVA, en el equipo de nuevos redes digitales, liderando, como comentaban, el equipo de tecnología y en los últimos meses también de investigación y desarrollo. También tengo el privilegio de participar en diferentes consejos. Uno es Hyperledger. ¿Alguien conoce Hyperledger? Hyperledger es un proyecto debajo de Linux Foundation que tiene más de 200 miembros internacionales que intenta hacer los mejores estándares para redes blockchain para uso empresarial. Y luego también Alastria. ¿Alguien conoce Alastria? Pues Alastria es una iniciativa muy bonita que recomiendo que entréis. Es el intento de crear una red blockchain con identidad española que también sirva para otros países, donde la gente, como una especie de sistema operativo, donde diferentes empresas puedan ejecutar aplicaciones por medio de smart contract. Bueno, y también he participado en algún libro y en alguna startup. Pero bueno. En el BVA, el equipo en el que trabajo, Nuevos Negocios Digitales, es bastante particular. Hace 4 años, el consejero y el presidente decidieron crear esta nueva unidad, asumiendo que iba a haber una disrupción en el sector financiero y que lo mejor era intentar crear la disrupción desde dentro, crear las posibles empresas que nos pudieran competir o canibalizar diferentes modelos de negocio. Con lo cual, lo que intentamos es, de diferentes maneras, ya sea a través de construcción interna, que es de las cosas súper divertido, o adquiriendo o invirtiendo o haciendo partner, generar un portfolio de nuevas oportunidades. En el caso de construcción interna, que estamos entre diferentes países trabajando, casi todo el equipo está entre San Francisco y Madrid, y contamos con emprendedores en residencia para generar diferentes aplicaciones como son Cobalt, que es un ejemplo impresionante de seguridad para manejar datos personales de una manera segura y usable. Bueno, cuando estaba preparando la presentación, le estuve dando vueltas y contar una versión más técnica y para mí un poco más aburrida de cómo blockchain puede ayudar a grandes problemas de la seguridad actual. Pues unos ejemplos podrían ser cómo blockchain puede evitar, tecnologías blockchain, ataques de denegación de servicio, o mejorar la autenticación y autorización de diferentes sistemas, o eficienciar la infraestructura de claves públicas. Pero la realidad es que yo trabajo en disrupción, no en transformación, y siempre me gusta explicar la diferencia entre transformar, que es algo apasionante, pero es al final hacer lo que hacemos, o en este caso en el BVA, los nuevos modelos y los mismos modelos de negocio, intentar hacerlos más eficientes y más usables para los clientes. Y la disrupción, como la entendemos, es cuando pasa algo nuevo que echa al mercado lo anterior. Entonces, mi foco ahora mismo está en la disrupción y donde me gustaría enfocar la charla es compartir impresiones de qué nuevo Internet, qué nueva sociedad, qué nueva economía está generando, entre otras cosas, la tecnología blockchain y los tokens, para que podamos ver o tener una opinión, vosotros la vuestra, de cuáles son los retos, en este caso de seguridad, y las nuevas oportunidades que está generando este nuevo Internet. Bueno, después de presentarme, me gustaría contar una experiencia personal hace como 4 o 5 años, porque la verdad es que sí que había escuchado hablar de Bitcoin, en este caso desde 2011, no fui de los primeros ni de los primeros que compró Bitcoin en el 2009-2010, pero hace 4 años encontré este artículo en un medio bastante especializado que comentaba que después de la web social, que es la web 2.0 que conocemos todos, venía la web de la confianza, de Trust Web. Me impactó mucho porque en ese momento, que ahora parece que no, todo el mundo decía que la web 3.0 sería la web semántica. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Nadie? Bueno, alguno hay por ahí. Todo el mundo pensaba que iba a ser como el Internet que te entiende, está todo categorizado, nueva sintaxis, y me sorprendí mucho y me hizo pensar bastante qué significaba la web de la confianza. Y porque ahora mismo en la web actual, la web 2.0 que estamos utilizando, no teníamos esa confianza y por qué lo señalaban. Después, encontré este artículo que también me hizo pensar bastante. Supongo que muchos de vosotros, y perdonad que interactúe, que así es más dinámico para todos. Tim Berners-Lee, ¿cuántos le conocéis? No me creo que nadie, no me creo que solo uno o dos. Bueno, más de uno, vale. ¿Y Wired? ¿Alguno conoce Wired? Vale.
Me sorprendió mucho ver este artículo de Tim Berners-Lee, para los que no conozcáis, el padre de HTTP, fundador de la web que conocemos, que anunciaba en este medio súper importante que Internet estaba roto, ¿no? Entonces me hizo pensar bastante, uniendo los dos conceptos, oye, ¿qué significa el Internet de la confianza y por qué una persona tan importante está diciendo que el Internet actual está roto? Entonces, dándole vueltas, empecé a investigar cosas que parecían obvias para todo el mundo, pero que hablamos todo el día de Internet. Intenté tener un racional propio de qué significa Internet o cuál era la intención inicial de cuando crearon los sistemas de Internet o las redes de Internet. Y esta es una de las varias, o luego vosotros podéis tener la vuestra, pero me interesaba mucho la última parte, el último párrafo o la última línea, donde dice que al final es intentar generar una serie de protocolos donde diferentes ordenadores, en diferentes distribuidos, pueden compartir, transmitir e intercambiar información. Entonces, el punto importante aquí es información. Información, y además, cuando te pones a leer de cómo intentaban crear esos protocolos, lo que ahora conocemos Internet, en este caso TCP/IP y también HTTP, dejaron de lado y no abordaron los problemas de meter identidad e intercambio de valor, que en ese caso era pagos en Internet por la complejidad que generaba, y decidieron centrarse solo en cambiar información. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al intentar meter el intercambio de valor y la identidad en este Internet, es gran parte de los problemas de seguridad que ahora mismo tenemos en lo que conocemos ahora mismo como la sociedad digital o sociedad digitalizada. Y luego seguir indagando en los clásicos. ¿Quién conoce a Vint Cerf? Bueno, un premio, tampoco me creo que sea una persona. Es uno de los padres, es un premio Turing, y en este caso es uno de los creadores de TCP/IP del protocolo. También me hizo pensar bastante que cuando estaban creando TCP/IP no se imaginaron que iba a haber un Facebook, o a lo mejor sí, pero no trabajaban en ello. Solo intentaban conseguir que los paquetes llegaran de un ordenador a otro para transmitir información. Bueno, entonces, como veis, para mi viaje personal de cómo iba entendiendo el nuevo mundo, me faltaba completar e intentar entender qué es lo que estaban o por qué estaban proponiendo las personas que estaban generando los nuevos sistemas de blockchain, qué es lo que estaban intentando conseguir, cuál era su visión. Y también una vez que ya tenía más o menos un poco de comprensión de cuál era el estado actual. Uno de los puntos principales que los pioneros o visionarios, en muchos casos, bueno, la parte más divertida es que ahora mismo no están concentrados en Finlandia, como pasaba antes en Nokia, o en Japón, o en San Francisco, están muy distribuidos por el mundo. Uno de los puntos fundamentales que argumentan es que estamos viendo, o que estamos moviéndonos a la tercera ola de Internet, siendo la primera ola entre los 90 y algo y 2000 poco, donde algunos, que supongo que aquí sí que muchos navegaríais, si recordáis era muy diferente al Internet actual. Había muchos foros, muchas páginas, había navegadores, era complicado encontrar información. También era casi todo código abierto, había más libertad pero con menos economía de escala, menos usabilidad. En el 2002 empezaron los grandes gigantes digitales que conocemos ahora, muchos de ellos, Amazon, Google, luego comenzó Facebook, ahora tenemos también más tarde empezó Uber. Las diferencias empezaban a concentrar la intermediación. Si os imagináis ahora, en el 99, 2000 poco, cuando tú ibas a descargarte una aplicación, tenías que navegar por Internet, encontrar una aplicación que no fuera un fraude, que no tuviera un virus, que no te engañara. Ahora, cuando vas a buscar una aplicación, casi todo el mundo va al Apple Store o al Google Play. ¿Alguno más se descarga aplicaciones del móvil que no sea del Apple Store o el Google Play? Bueno, también pocos. Lo que ha generado esta segunda ola de Internet, que es economía de escala, mucha mejor usabilidad, pero nos hemos encontrado con unos hilos de datos. Cuando hablas con gente más joven que no ha vivido las primeras 2 olas, incluso con niños, les suena muy complicado que la actividad que tienen en una plataforma de videojuegos o una red social o incluso una pulsera conectada o una báscula, que no sea de una manera sencilla posible conectarla. Que sí, sabemos que hay APIs, que hay plataformas de integración, pero la realidad es que estamos viviendo con grandes plataformas que se basan en muchos casos en silos de datos que no están siendo unidos. Gran parte porque estas plataformas están generando valor por la explotación por medio de algoritmos de estos hilos de datos propietarios. Bueno, propietarios. Como veis aquí, la complejidad es, tenemos datos de muchísimo valor, pero no se pueden utilizar ni interoperar. Y la realidad es que lo que estamos viviendo entre los grandes es una guerra de datos. La gente está intentando dar servicios gratis con mayor utilidad, incluso mejor experiencia, una vez más gratis, para que los usuarios los utilicemos
y estemos entregando nuestros datos. Hay grandes iniciativas como en Europa de la GDPR que está intentando romper ese oligopolio, pero la realidad es que los usuarios seguimos por conveniencia dando nuestros datos a cambio de servicios. Bueno, lo que intenta la gente, y parece que para algunos será obvio, es generar un nuevo Internet descentralizado. Y lo que me gustaría explicar en los siguientes 5 o 10 minutos, antes de entrar en más temas de seguridad, que es lo que yo estoy entendiendo, porque es un viaje de descubrimiento diario, cómo están generando este nuevo Internet descentralizado. El primer punto importante es qué significa el Internet del valor. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado la palabra, el concepto del Internet del valor? ¿Alguno? Es una frase quizá muy utilizada, pero a mí me viene muy bien cuando una persona me la explicó y me ponía el ejemplo que yo ahora mismo en una red social, incluso en una aplicación de mensajería o en una aplicación de correo electrónico, yo puedo transmitir información. Yo puedo incluso hacer un acuerdo, me puedo poner de acuerdo con una persona que quiero comprarle algo o hacer un intercambio, pero luego me tengo que ir a mi red de intercambio de valor, que en este caso es la financiera, para lo que he establecido en mi red de comunicación, transmitir el valor. Una de las cosas que permite la tecnología blockchain es que estas dos redes, la de acuerdos sociales y la de intercambio financiero, se unan a una tecnología. Estamos todavía, en este caso en el BBVA y en otras entidades financieras, entendiendo qué oportunidades y qué riesgos. En nuestro caso estamos mirando mucho más las oportunidades que nos genera, qué significa este nuevo Internet del valor. Y la realidad, yo soy ingeniero, entonces hay una parte, aparte de las estrategias de negocio, que también me apasionan, pero la realidad es que la ingeniería me gusta mucho, cómo solventar problemas. Lo que estamos generando es un nuevo ordenador mundial. Sé que ahora mismo tenemos ordenadores particulares, tenemos la nube, tenemos nubes privadas, nubes públicas, pero la promesa es generar un ordenador mundial donde poder ejecutar aplicaciones de una manera segura y donde los datos estén disponibles y no en modo silo. Esto es un diagrama, no quería poner un diagrama técnico, pero me parecía que explicaba bastante. La visión que están intentando, como veis, en este caso, me podíais preguntar, ¿dónde está blockchain? Pues diría, la tecnología blockchain puede estar en todas las capas, es según como simplemente para cada caso. Lo podéis ver como, oye, la parte de abajo es una capa que podría ser Bitcoin o algunos otros protocolos, redes implementadas con tecnología blockchain, donde se puede registrar el intercambio de valor. Según vamos subiendo de capas, una de las más importantes la siguiente sería una especie de sistema operativo global o un ordenador global. Y luego la siguiente, también más importante, que la podéis ver arriba a la derecha, para los que estáis sería aquí a la izquierda, es la capa de datos. ¿Qué significa tener una capa de datos encima de una capa de procesamiento? Que ya no tenemos por qué tener los hilos de datos. Ya podemos permitir que terceras personas o empresas nos ofrezcan servicio en función de nuestros datos, sin que esos datos estén en silos y sin tener que tener la autorización de la plataforma o el gigante digital que está haciendo de custodio de los datos. Este es uno de los puntos que nos tienen más intrigados y más apasionados de cómo van a cambiar los nuevos modelos de interacción y los nuevos modelos de negocio. Y también veremos, o estamos estudiando, qué nuevos dilemas y cambios de paradigma de seguridad generan. Bueno, los smart contracts. ¿Alguien aquí ha programado un smart contract? ¿Nadie? Tampoco me lo creo. ¿Habíais escuchado la palabra smart contract vosotros? ¿Sí? Bueno, los smart contract, una de las bromas que hay en el ecosistema es que no son ni contratos ni son inteligentes. Al final, un smart contract, los que estéis lejos no lo veréis, es código. La diferencia que tiene un smart contract es que es código que se ejecuta en un sistema distribuido descentralizado donde está firmado de manera bilateral o multilateral por X partes. Y una vez que está firmado y se despliega en este ordenador global, ya no se para y las condiciones que se hayan acordado se ejecutan automáticamente. Algunos casos interesantes de smart contract podrían ser desde un acuerdo de uso de mi casa con una cerradura electrónica. Yo tengo mi casa con una cerradura electrónica, podría hacer un smart contract definiendo variables tan sencillas como la fecha y la hora, en la cual otra persona con una identidad puede utilizar mi casa. Sería un smart contract muy sencillo. ¿Dónde está habiendo ahora más esfuerzo en la creación o el uso de smart contract? En las cadenas de suministros. Grandes empresas como IBM están dedicando muchísimo tiempo en ver cómo se pueden eficienciar las cadenas de suministros. Un ejemplo en este sentido sería
grandes vendedores y compradores, cómo pueden, ahora mismo tienen mucha desconfianza cuando se hacen acuerdos entre países, porque no sabes, en este caso, si vas a comprar algo a una persona en la India o una persona en China con la que no tienes confianza, no quieres poner el dinero por delante y la otra persona no quiere enviar las materias antes de que tú le des el dinero. Entonces se crea ahí un conflicto de confianza. ¿Qué es lo que un smart contract cómo intenta solventar esto? Definiendo por medio de las firmas de ambas partes, definiendo condiciones donde en este caso se podrían tener los sensores de un contenedor, que en cuanto el contenedor esté en puerto se desbloquea el primer 10% del pago. Según el contenedor va avanzando por el barco, se va desbloqueando más cantidad de dinero. Y si no se cumplen X condiciones como la temperatura, pues podrían haber cláusulas de penalización. Y todo esto ya no es necesario que terceras partes estén intermediando y leyendo las condiciones para ver cómo se tiene que intercambiar el valor. Y luego en el extremo, que es la visión puede ser más loca y más romántica, donde lo que llaman en este caso en la costa este los libertarians, que no son liberales sino libertarios, intentan hacer DAOs, que son Decentralized Autonomous Organization. Lo que intentan es, por medio de la lógica, definir la operativa de una organización, de una fundación o de una empresa, sin que tenga que haber un comité de dirección que lo dirija, sino diferentes actores que sepan entender las condiciones de ese smart contract, que al final es código. Bueno, a mí una forma que me gusta mucho de verlo, también mi parte más geek, es que al final lo que estamos consiguiendo con esto, entre un sistema operativo global, una capa de datos global, distribuido, descentralizado, lo que estamos consiguiendo es un mundo programable. Podemos programar desde valor, interacciones, acuerdos, hasta ahora que no se podía. Bueno, antes de continuar mirando más casos de blockchain, para mí es importantísimo no solo mirar la tecnología blockchain de manera aislada. Lo más importante para mí es mirarlo en combinación con otras tecnologías exponenciales. Y en este caso, una de las partes que me entretiene y me apasiona más de mi trabajo es intentar prever qué impacto van a tener en 3 y 5 años. Y prever no es sacar la bola de cristal, prever es intentar tener de una manera analítica, mirando patrones pasados, qué es lo que puede pasar en los siguientes meses y años. En este caso, este es un gráfico de la Universidad de la Singularidad que intenta explicar que los hombres solemos intentar pensar de manera lineal, pero la realidad es que la tecnología, desde los últimos 100 y pocos años, está haciendo que las cosas sucedan de manera exponencial. Un ejemplo de intentar entender la diferencia entre pensamiento lineal y pensamiento exponencial es, si ahora mismo doy 30 pasos lineales, creo que puedo llegar hasta el final de la fila de asientos. Si diera 30 pasos exponenciales, creo que podría ir y volver a la Luna. Esta exponencialidad, sobre todo en los últimos 70 años, 60 y pico años, está siendo producida por lo que uno de los fundadores de Intel llamó ley de Moore. Que al final es que cada 18, 15, 18 meses se está duplicando la capacidad de procesamiento con menos coste energético y menos tamaño. Pero también es muy interesante entender otros crecimientos exponenciales que estamos viendo. El Internet de las Cosas, que seguro que muchos de vosotros lleváis también tiempo escuchando desde hace 10 años que nuestra nevera iba a pagar por nosotros y va a decidir cuándo comprar los nuevos yogures o nueva fruta. La realidad es que sí hay neveras, pero no es el caso más interesante, es cómo estamos teniendo sensores en todos sitios. Los sensores cada vez son más baratos, consumen menos energía y se están desplegando en multitud de industrias y en multitud de hogares, y un ejemplo que estamos viendo es el coche conectado. ¿Por qué me parece importantísimo mirar esto en combinación de tecnologías blockchain? Lo veremos más adelante, una de las segundas partes. La primera, para mí, más relevante es la ingente cantidad de datos. O sea, al final estamos viviendo en sociedades basadas en datos. Esto es un diagrama que siempre me ha hecho mucha gracia cómo explican la explosión cámbrica de los datos, haciendo símil a la explosión cámbrica de la vida. Siempre pongo, o me gusta poner el mismo ejemplo. No sé si podéis ver, en el 2009... ese fue el momento iPhone, cuando todos pensábamos que ya estaba casi todo inventado, que teníamos un nuevo iPhone y hasta ahora pues el iPhone ha sido mejor. La realidad es que el aumento general de datos que estamos teniendo en la sociedad es exponencial. Y como a mucha gente le gusta decir, oye, el dato es el nuevo petróleo, el dato es el nuevo valor que hay que procesar y hay que saber extraer el valor. Pero la realidad es que estamos viendo sociedades basadas en datos. ¿A alguno le suena la pirámide del dato, desde dato hasta el conocimiento? Bueno, la idea es que con datos en crudos, como suele pasar con el petróleo, no sirven de nada. Tienes que procesarlos para que sirvan de algo. La primera capa de procesamiento es la información. Con la información yo puedo saber qué está pasando, qué ha pasado. La siguiente capa sería el conocimiento. Podría intentar prever
o entender qué ha pasado, intentar prever qué va a pasar. Y la sabiduría es ya tener la capacidad de que sistemas analicen cantidades ingentes de información para yo poder actuar y decidir con juicio sobre esa información que se ha procesado. Otra gráfica que me gusta mucho exponencial es la cantidad de evolución que ha habido en los últimos, sobre todo, 5 o 8 años en Deep Learning, en la cantidad de estudios basados en Deep Learning. Y la realidad es que si juntamos datos con el aumento en los algoritmos de Deep Learning o de Machine Learning, lo que tenemos también es una visión exponencial del impacto de la tecnología exponencial. Los que tengáis curiosidad, os recomiendo el blog que se llama whitebutwhy.com. Explica, la verdad, de una manera maravillosa el estado actual de la inteligencia artificial, los retos y el futuro. Y podéis pensar, ¿qué tiene esto que ver con blockchain? Pues espero que lo enganche y veáis la relación. Una vez más, esta gráfica os suena igual parecida a las anteriores de manera exponencial. En este caso es el número de transacciones en la red de blockchain de Bitcoin hasta enero del 2017. Como veis, y no he querido entrar en el valor de las criptomonedas o criptoactivos, sino en el uso, sigue creciendo. La parte relevante, que espero que se va a explicar, es cada transacción que se genera, en este caso la red Bitcoin o la red Ethereum en otras redes, es muy importante la capacidad que tienen de intercambiar valor de una manera segura y sin intermediarios, que es una de las mayores ventajas que generan las redes blockchain. La otra parte impresionante es la cantidad de datos que se están generando en estas redes y que con sistemas de inteligencia artificial podemos procesar y utilizar. Y es en muchos casos los casos de uso que menos atención están ahora mismo generando. Bueno, un par de ejemplos más de gráficas exponenciales, de hechos. Ethereum, ¿quién conoce Ethereum? Este es el número de cuentas en Ethereum de los últimos, yo creo que es hasta enero de este año, 2018. Como veis, también tiene un crecimiento exponencial. Una vez más, es importantísimo la adopción que está teniendo, aunque tiene graves problemas, bueno, más que graves problemas de seguridad, tiene graves problemas de gobernanza, igual que le pasa a otras redes de blockchain. Una vez más, para mí, muy relevante, es la cantidad ingente de generación de datos que se están generando. Bueno, uno de los puntos que me parece muy interesante para explicar la diferencia entre la web 2.0 y la web 3.0 es lo que las personas en este mundo llaman las DApps, las aplicaciones descentralizadas, Decentralized Application. Este es solo un pequeño ejemplo. Ahora mismo hay aplicaciones descentralizadas para casi cada caso de uso mayoritario o masivo que podáis intentar. Ejemplos que a mí siempre me llaman mucho la atención o que me parecen súper potentes, aparte de que me hacen gracia por la ambición que tienen. Abajo podéis ver IPFS. IPFS es el acrónimo de Interplanetary File System. Lo que intenta este grupo, este proyecto, que es un proyecto open source, es hacer un sistema distribuido y descentralizado de almacenamiento, igual que tenemos sistemas de organización de ficheros en nuestro ordenador o en sistemas distribuidos de nube. En este caso es un sistema de ficheros distribuidos, ya sea en un ordenador personal o en un data center de una empresa. Otros ejemplos que estamos viendo podríamos ir hasta Steemit, que es una red que mezcla Facebook, Medium, Twitter, que lo que intenta es recompensar por medio de tokens a la gente que cura un contenido, la gente que crea un contenido y que puedas hacer microdonaciones, que ahora mismo en Internet actual es complicadísimo, por no decir imposible, pagar 0,002 euros a una persona por lectura de un contenido. Pero bueno, esto es un ejemplo de algunas. La realidad de lo que está pasando es esto. No sé si lo podéis ver. Ahora mismo tiene que haber entre 800 y 1000 aplicaciones, si no estamos subiendo a 1000 y pico, que están intentando competir con cualquier aplicación que se os ocurra de Internet de Web 2.0. Y están generándolo con conceptos con pocos conceptos muy diferentes. Uno de ellos es que los datos, casi todas estas aplicaciones están siendo construidas sobre una misma capa de datos, con lo cual acabamos de romper los hilos de datos actuales. Otro ejemplo también muy interesante es, entre blockchain públicos y privados, la cantidad de casos de uso que no solo de nuevas startups, sino de grandes empresas, como pudiera ser IBM, Merck, BBVA, JP Morgan, están experimentando desde cadenas de suministros, logística. Algo bastante comprensible es Walmart, una cadena, no es tipo el country inglés, pero es un buen ejemplo.
está obligando a todos sus proveedores a que utilicen el blockchain que han creado para tener la trazabilidad exacta desde el punto de origen hasta el punto de venta de cualquier alimento. Entrando en más casos, de los que más me apasionan y los que me parecen más interesantes por los nuevos modelos de interacción y de negocio y también por el impacto social, es cómo blockchain permite recuperar a la gente los datos personales. Veis que toda la conversación va en función de los datos. Una vez más, grandes problemas de seguridad que todos escuchamos cada día en los periódicos es por el robo de datos, cómo atentan contra la privacidad, cómo pueden quitar la identidad a personas o empresas. Una de las grandes promesas que están intentando, que por supuesto genera nuevos riesgos, es una vez que los datos están distribuidos centralizados y no están en silos de datos, nos podemos quitar los problemas de actualizaciones de software de una empresa, de estos silos, o problemas de gestión de datos concretos de empresas. Puedes pensar que se genera un único punto de fallo, pero al estar en redes descentralizadas, el consenso hace que sea bastante complicado atacar estos sistemas. En el caso de Bitcoin, en los últimos años, desde que salió, no ha conseguido ser hackeado. Para que veáis por qué también me parece súper relevante. La otra parte es que la nueva economía basada en datos, por medio de smart contracts, por medio de estas redes, por medio de este nuevo sistema operativo, permite que la gente y las empresas puedan decidir con quién, para qué y a cambio de quién ceden sus datos. El otro punto muy importante es la economía colaborativa. Aunque ahora mismo la gente confunde economía bajo demanda, como podía ser Uber, con economía colaborativa, como empezó los orígenes de Airbnb. Al final, los grandes actores lo que han hecho es concentrar la intermediación, distribuyen el valor, se quedan con los datos, algo que es bastante comprensible para la gente, aunque no sea economía colaborativa, como os decía, es economía bajo demanda. Uber o Cabify, que supongo que muchos de vosotros lo habéis utilizado, una de las grandes barreras que tiene de salida es cuando yo soy un conductor en Uber o en Cabify, llevo 1.000 o 10.000 carreras y me quiero mover a otra, tengo una gran barrera de entrada, que es que mi reputación es propietaria de la plataforma donde yo estaba utilizándola. Mi reputación como con mis datos, con lo cual si me muevo empiezo de cero y estaré en el ranking y tendré menos capacidad de optar a hacer un servicio. Esto mismo está pasando en cualquier plataforma global o generando economías de escala en Internet. Por eso uno de los puntos más interesantes que estamos viendo o que está pasando en el ecosistema es el crecimiento de nuevos marketplaces descentralizados. Lo que está intentando es, la frase es, el intermediario que no aporte valor será descentralizado. Parece un trabalenguas, pero la verdad es que es muy interesante los casos de, una vez más, casos de uso y casos de negocio que está generando. Bueno, otro de mis temas también para mí fascinantes es la tokenización. Cómo se están tokenizando, cómo se están generando ecosistemas tokenizados. Seguro que muchos habéis escuchado que ahora mismo hay empresas nativas digitales y empresas que están en un camino o en un viaje de digitalización. Lo que están intentando ahora mismo, todos los casos que hemos visto, es representar el valor por medio de tokens. Representar el valor por medio de tokens significa que puedo modelar también las interacciones y el intercambio de valor que hay entre actores de una plataforma. Esa sería una parte que estaba ocurriendo en redes públicas. En redes privadas, y es un tema donde el sector financiero está muy atento, es cómo ahora mismo puedo tokenizar cualquier tipo de activo y hacerlo líquido, desde acciones, bonos, derechos, casas, motos, y lo puedo dividir. El concepto de multipropiedad ahora mismo cobra otro sentido. ¿Alguno ha escuchado tokenomics o cryptoeconomics? Bueno, muy bien. Para mí también es un tema muy interesante cómo ahora mismo, cuando yo lanzo una nueva startup o un nuevo producto, yo puedo decidir cómo represento el valor y cómo lo modelizo por medio de un token y puedo poner esos tokens en circulación. Y esos tokens en circulación puedo hacer varias cosas. Una es que me los compren inversores, que me los compren o que usuarios tempranos trabajen por ello. Imaginaos una nueva plataforma, como os comentaba antes, Medium, cuando empezó para conseguir usuarios tempranos, lo que vendía o proporcionaba es dar tokens a los primeros que generaban contenidos o curaban contenidos. El segundo punto es cómo lo distribuyo. Yo puedo dárselo a inversores, puedo regalárselo a gente que quiero que empiecen a generar masa crítica en mi aplicación. En el ejemplo que hayamos en Uber, a lo mejor decides dárselo a conductores para que haya más coches en la calle y haya más clientes. Y la última, la más complicada en estos momentos, es cómo se gobierna los tokens que tengo en el mercado. Al final es como hacer un pequeño banco central. Y otra de las cosas para mí apasionantes que está pasando es que la gente está inventando
decenas de maneras de representar valor por medio de tokens. Tenemos desde tokens de trabajo hasta tokens de interacción, hasta tokens que representan derechos de inversión. Aquí hay 15, pero creo que ahora mismo van por como 30 y algo, diferentes tipos de tokens que están generándose con estándares. Y para mí lo más importante de estos tokens es que están alineando los intereses de los actores de una plataforma. Y me intento volver a explicar. Hasta ahora teníamos, por un lado, emprendedores, empresas que querían inversores para empezar su proyecto y usuarios. Y la relación entre los usuarios y la empresa, pues al final, o entre desarrolladores, usuarios de aplicaciones, lo capturaba la plataforma. Con los tokens, una de las grandes cosas que se puede hacer es que no necesito al intermediario. El intercambio de valor, representado por medio de tokens, puede fluir entre los actores de un sistema. En el ejemplo, que el de la derecha es el ejemplo que siempre ponen en Spotify, pero se podría poner también a Netflix, a otras plataformas, que es el efecto red basado en datos. Una vez más, ahora mismo tenemos efectos red basados en datos propietarios, más usuarios, más datos, mejores algoritmos, mejores recomendaciones, mayores barreras de entrada. Una vez que los datos están en esa capa común que os comentaba antes y que el valor puede distribuir entre los actores de una manera mucho más líquida, hemos cambiado y hemos roto los modelos de negocio actuales en Internet, que es lo que más ahora mismo nos apasiona y particularmente me apasiona. Y el último punto, ya para no alargarme más, o el penúltimo punto, es cómo el efecto red tradicional con el token network effect se consiguen varias cosas, pero para mí una principal es que ahora mismo la gente o las personas o las empresas pueden tener retornos de inversión por su tiempo y no solo retornos de inversión por inversión de capital. Imaginaros cómo hasta ahora una persona podía trabajar y le pagaban a quien que aportaba en un proyecto de código abierto, le aportaban kudos o estrellitas. Ahora mismo a quien que aporta en un proyecto de código abierto puede darse tokens y si el proyecto que ha aportado genera masa crítica, pues puede ganar bastante dinero. Bueno, la identidad y blockchain es una de las cosas también para mejorar la seguridad más importantes para que no te puedan reemplazar tu identidad desde el conocimiento del cliente, como es el Know Your Customer, hasta lo que también con colegas llamamos el Know Your Device. Cómo puedo ir hasta el fondo, hasta la parte del Trusted Environment de un dispositivo, saber la veracidad del origen de los datos y poder tener un sello, según voy dejando el registro de qué actividad tienen los datos según una cadena de registro, en una cadena, en este caso, de bloques, para tener claro quién es el origen del dato y, una vez más, toda la cadena de suministros de uso de esos datos. Y bueno, volviendo para enganchar con cómo blockchain tiene su impacto con inteligencia artificial y con Internet de las cosas, solo recordar, oye, cómo solemos los humanos pensar que las cosas pasan de manera lineal y cosas que pensamos que a lo mejor, o mi charla a lo mejor suena un poco ciencia ficción, que está a 10 años de que pase esto. La realidad es que las cosas suelen pasar bastante más rápido. Una de las grandes limitaciones que tiene el Internet de las cosas es la fragmentación que hay de protocolos, de plataformas. La promesa que está trabajando es que podamos tener una tubería, un backbone, donde las cosas conectadas, con identidad, con seguridad, puedan conectarse, transmitir información e intercambiar también valor o acciones. La otra para mí que me resulta apasionante, que es sobre la inteligencia artificial. Los que conocéis de inteligencia artificial sabéis que hay muchos riesgos. Uno de ellos es que perdamos el control de sistemas inteligentes, en este caso de propósito específico. El otro es que no tengamos claro un agente, un asistente, qué está haciendo. En este caso, lo que se está trabajando es que los sistemas inteligentes, agentes asistentes, puedan dejar traza de su actividad y sus decisiones en cadenas de bloques y smart contracts puedan poner limitaciones al uso general o al uso general de un sistema inteligente. Y como os decía, para mí es importantísimo no ver la cadena de bloques de una manera aislada o blockchain de una manera aislada. Hay que entender cómo los datos que se generan en la cadena de bloques, en diferentes cadenas de bloques, van alimentando sistemas de inteligencia artificial. Sistemas de inteligencia artificial se conectan y dejan registros en cadenas de bloques y las cosas conectadas, en este caso, también van pudiéndose desfragmentar, integrarse, utilizando la cadena de bloques, mientras que generan más datos para la inteligencia artificial. Y ya para terminar, antes de que espero que tengáis alguna pregunta, es importantísimo para nosotros, y siempre lo tenemos en la cabeza cuando hacemos cualquier proyecto, que aparte de como ingenieros o compañeros científicos, que siempre te da la pasión y el juego hace que quieras ir más, que no perdamos el foco, que las cosas tienen que ser éticas y pensar en la gente.
Y ahora me encantaría saber si tenéis alguna pregunta o algún pensamiento o impresión que queréis compartir. ¿No tenéis ninguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya parecido muy interesante.